Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Transmisión número 49 en una noche muy gélida, muy fría aquí en Berlín, 9:07 de la noche, gente ya conectada desde muchísimos lugares, demoledores y demoledoras ya conectados desde muchísimos lugares, Pachuca, Hidalgo, México, Belice, en el Caribe, qué lindo, Suecia, Córdoba, Andalucía, por ahí, Sevilla, España, Estocolmo, Galicia, Guadalquivir, qué lindo, gente, Bélgica por ahí, Buenos Aires, visto también. Beatriz Pulida nos acompaña siempre con la moderación. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, comenzamos Iruña por ahí también. Cayo desde Iruña. Teruel, Chile, bueno, El Salvador, van apareciendo por ahí los demoledores. Para mí siempre una satisfacción enorme que aparezca gente conectada desde lugares tan lejanos. Belice, por ejemplo, en pleno Caribe, qué distinto, ¿no? Una noche fría, oscura aquí en Berlín y alguien en este momento en el Caribe seguramente con un coco helado, las patas ¿no? Estiradas en la playa, presenciando esta transmisión. Pero bueno, abandonemos el cachondeo, la pavada y comencemos la transmisión propiamente, porque vamos a realizar una transmisión el día de hoy con muchísima información y muchísimo análisis, como últimamente, como durante las últimas semanas, vamos a concatenar el análisis militar con el análisis geopolítico. Hoy vamos a presentar el análisis militar en mayor profundidad que de costumbre, con un análisis un poquito más profundo. Mientras tanto, muchas gracias a Christian Müller por el aporte desde Estocolmo. Bueno, sí, eso, vamos a realizar un análisis en mayor profundidad en lo militar el día de hoy, debido a la noticia difundida por los medios ucranianos primero, posteriormente por los medios occidentales y en parte también reproducida por los medios rusos, la noticia relativa a el aparente inicio de una ofensiva rusa en la ciudad de Vuhledar, nada más y nada menos, una ciudad simbólica con muchísima carga, de alguna manera, muchísima carga simbólica, debido a la historia de Vuhledar desde el inicio de la ofensiva rusa a principios del año pasado. Una ciudad con muchísima carga porque Rusia realizó, hasta el momento, Rusia realizó 3 intentos de toma de la ciudad de Vuhledar desde febrero de 2022 hasta el presente, sin éxito, ¿sí? 3 ofensivas, una de ellas verdaderamente importante, las otras 2 no tanto. Más allá de esto, los medios occidentales machacaron con cada una de ellas hasta el hartazgo con la victoria de las Fuerzas Armadas ucranianas en la defensa de esta ciudad. Y bueno, en el día de ayer, de repente apareció nada más y nada menos que en la cuenta de Telegram de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, apareció la noticia de un aparente ataque ruso, una cuarta ofensiva rusa hacia Vuhledar. Vamos ahora a presentar esto en profundidad, vamos a determinar si efectivamente esa noticia
responde a la realidad o si por el contrario representa una operación propagandística. Pero antes de comenzar con el análisis específico de lo militar, quiero presentar unas imágenes de la ciudad de Wuhledar para contextualizar eh, esta ofensiva y más aún para contextualizar las razones de el fracaso de las Fuerzas Armadas rusas en el pasado en sus intentos de conquistar esta ciudad. Muy rápidamente presento aquí un video. Este de aquí. Bien. ¿A qué responde la dificultad o a qué responden las dificultades en la toma de esta ciudad? Por lo pronto, pequeña en cuanto a su extensión, pero tremendamente compleja en cuanto a su arquitectura, tremendamente compleja en cuanto a la posibilidad de el avance sobre esta ciudad debido a su arquitectura. Esta pequeña ciudad representa una ciudad, vamos a comenzar mientras que me acompañan las imágenes. Aquí las imágenes de esta ciudad no tan grande, en este momento donde aparece la línea del horizonte, ahí aparece el límite, de esta pequeña ciudad arquitectónicamente muy compacta, básicamente edificada por los soviéticos con edificios típicos de la arquitectura soviética. Además en las imágenes no solo presenciamos las características arquitectónicas de construcción, sino el grado de destrucción después de 3 ofensivas fallidas. Y tal vez una cuarta, ya lo presentaremos ahora, pero lo interesante de esto, una típica ciudad dormitorio soviética, la planificación soviética generaba este tipo de ciudades con la construcción de este tipo de edificios típicos de la arquitectura soviética desde los años 50 en adelante, con muy pocas modificaciones, cuadraditos de material, de betón, de hormigón armado, lo llaman a esto técnicamente. Aquí en Berlín, por lo cierto, aparecen múltiples edificios de este tipo, proliferan los edificios de este tipo de la época de la Alemania soviética. Lo llaman Plattenbau en alemán, algo así como construcción por placas. ¿Por qué esto de construcción por placas? Bueno, porque estos edificios cuadraditos, bueno, la construcción precisamente realizan la construcción a partir de la colocación de placas de hormigón armado ya prefabricadas antes, traídas en unos camiones enormes y luego sí construidas como una especie de Lego, ¿sí? Casi en seco, ¿sí? Estos placas de hormigón armado, placas de cemento con mm, metal por dentro, con no hilos de metal, sino pequeñas, con varas, esa esa palabra que diga, varillas de metal, de hierro por dentro, por ende muy duras, pero no construidas ladrillo a ladrillo, ladrillo, cemento, ladrillo, como la construcción convencional, sino a partir de esto, una placa de hormigón armado traída, puesta al lado de otra, placas de por la, muchas veces 2 o 3 metros por 2 o 3 metros, así de grandes, puesta una sobre otra y generan estas cajas. Y presentan una dureza, una rigidez enorme, por eso, por eso la dificultad del ataque, atención a la resistencia de estos edificios a los ataques al fuego de la artillería. Claro, parecen
quemados, sus ventanas destruidas, pero la estructura del edificio, incólume, una roca, bien soviético, ¿no? Bien duro. Bueno, claro, la conquista de una ciudad de este tipo, consistente, una ciudad dormitorio, consistente únicamente en edificios de este tipo, en edificios soviéticos de hormigón armado, densamente construidos, representa un desafío enorme, representa una, sí, representa una dificultad, presenta una dificultad enorme debido a que solo a través del combate cuerpo a cuerpo, urbano, prácticamente, las tropas pueden realizar la conquista de cada uno de estas unidades, de estos edificios. Aquí no pueden generar eh, la destrucción de estos edificios a través del bombardeo. Sí, pueden generar destrucción, pero no pueden generar la desaparición de estos edificios a partir del el bombardeo, ni la destrucción a partir de el uso de artillería. Deben realizar intervenciones terrestres en combate urbano. De ahí las dificultades y de ahí una cancha de fútbol ahí también toda bombardeada. De ahí la simbología militar de esta ciudad como una fortaleza impenetrable. Y realmente representa, por lo menos hasta ahora, representa una fortaleza impenetrable, precisamente por estas características. Quería comenzar con esto, presentar esto para generar una imagen visual en la cabeza de el porqué de hasta ahora la imposibilidad de la toma de esto y por qué aparentemente lo importante de la noticia del día de ayer respecto, la noticia una vez más difundida por Zelensky, la noticia de aparentemente un cuarto intento de ataque, un cuarto intento de conquista de esta ciudad, una cuarta ofensiva sobre esta ciudad. Hasta ahora los rusos realizaron ataques, 3 grandes ofensivas, la más fuerte de ellas en enero-febrero de este año, cuando presenciaron las dificultades de la toma de esta ciudad con muchas bajas, determinaron retroceder. Parte también de la estrategia militar. Si uno no puede por acá, entonces por el otro lado. ¿Sí? Recuerden que esta locura de machacar y machacar hasta la pérdida del último recurso carece de sentido y estoy realizando este comentario en relación a la decisión, por ejemplo, de Zelensky, del presidente ucraniano, de no abandonar Bakhmut a ningún precio o de no abandonar Avdiivka a ningún precio, como una especie de acto de hombría, de valentía, lo cual en términos militares representa una tontería. Si uno no puede o debe realizar un esfuerzo enorme para la obtención de una victoria pírrica en la cual va a parecer completamente destruido al final y mal preparado para la próxima batalla, o incluso si uno realiza un esfuerzo bélico tremendo, aún para generar una derrota, bueno, evidentemente cometió un error estratégico, debería haber retrocedido y redireccionado hacia otro lugar más débil los esfuerzos militares o hacia la defensa directamente, ¿sí? Para el mejor aprovechamiento de los recursos. Bueno, esta la ciudad y esta la noticia. Comencemos ahora sí entonces con el mapa para determinar si esta noticia responde verdaderamente a la realidad o si solo presenta una parte de ella. Por aquí, el mapa nuestro de todos los días. Comencemos. Bueno, comencemos con la noticia. Esta es la noticia de el día de ayer. Bueno, aquí en ucraniano, evidentemente, la noticia traducida: hubo un intento por parte de los ocupantes de avanzar en dirección a Bugledar, pero nuestros soldados lo detuvieron. ¿Sí? Esta es la noticia del día de ayer en Telegram, en el Telegram oficial de Zelensky en ucraniano. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira? Bueno, comencemos ahora con el análisis documentado a partir de fuentes para determinar cuánto de verdad y cuánto de mentira. En principio,
En principio, aquí Wuhledar, efectivamente. Si realizamos un análisis de los enfrentamientos registrados y documentados filmográficamente en video, bueno, en Wuhledar no presenciamos un ataque de ningún tipo. Aquí Wuhledar. Interesante esto, ¿no? Es un cuadrado bien soviéticas estas ciudades. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes puede recorrer el este de Europa, presenciará este tipo de urbanizaciones a lo largo de todo el camino, lo mismo en el este de Alemania, en Polonia, en República Checa, en Eslovaquia, en Yugoslavia, estos cuadrados así, ¿no? Cerca de aquí seguramente alguna planta industrial y aquí una ciudad dormitorio con ese tipo de ciudades, pero verdaderamente hoy fortificaciones. Bueno, aquí no apareció nada. Sin embargo, con el correr de las horas, después de la publicación de esta noticia de Zelensky, con el correr de las horas comenzaron a aparecer noticias y comenzaron a aparecer videos geolocalizados en el este de Mikilske, de una localidad ubicada al sureste de Wuhledar, nada más y nada menos, aquí. ¿Sí? Mikilske, esta la localidad. ¿Y qué tipo de videos? Por cierto, no recordé, yo aquí con algunas notas para recordar todo. Bueno, no recordé presentar cómo aparece protegida esta región, incluida Wuhledar. Aquí aparecen, por un lado, la brigada número 72 de los ucranianos. Por alguna razón no aparece el loguito, un loguito con una calavera. La brigada 79, si no recuerdo mal, un poquito más arriba. La brigada de asalto 79, ¿sí? La brigada de artillería 55 y la brigada territorial 109. Tanto la 72 como la 79 aparecen estacionadas en este lugar desde el inicio de la ofensiva rusa a partir de febrero de 2022. Esta, de hecho, en este lugar representa la línea de combate desde prácticamente 2014, desde el inicio de la guerra entre Ucrania y los separatistas prorrusos en ese entonces, antes del ingreso directo de Rusia. Bueno, la línea básicamente aparecía por acá, la línea de batalla, y estas, qué lástima que no aparezcan los escudos. Hace un ratito aparecían, siempre interesante. Interesante también por la simbología, por la cantidad de simbología filonazi de los escudos de las distintas brigadas. Pero bueno, lo importante, estas brigadas, esta, la 72, y esta, la 79, aparecen aquí desde el inicio del conflicto. No abandonaron esta zona y representan dos de las brigadas más experimentadas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ahí también una de las razones de la efectiva defensa de Wuhledar. Aquí no aparecen, aquí no estacionaron, no establecieron brigadas formadas improvisadamente con movilizaciones llevadas a cabo durante los últimos meses. No, acá aparecen brigadas de lo más experimentado, de lo mejor de las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ahora sí, ¿qué presenciamos durante los últimos días? Los últimos días no, el día de ayer básicamente. En lugar de un ataque a Wuhledar, enfrentamientos y ataques en la zona del este de Mikilske. ¿Qué cosas en concreto? Bueno, en primer lugar, aquí un ataque con drones ucraniano a posiciones
rusas. Ahí a la izquierda, ¿vistos los blindados en movimiento? Un ataque de los ucranianos, en parte exitoso, a una formación rusa. Todo esto publicado por los ucranianos. En esta zona, ¿sí? En esta zona, movimiento de tropas rusas. Aquí efectivamente el icono de las Fuerzas Armadas rusas blindadas. Esto responde a la publicación posterior de información oficial del Ministerio de Defensa de Rusia respecto a una operación en este sentido. Bueno, operaciones por aquí y bombardeos, entre comillas, bombardeos no, ataques, mejor dicho, con drones contra estas formaciones. Algunos videos publicados hasta, bueno, por todos lados, hasta en la sopa, de los tanques rusos destruidos en este lugar, zona controlada por Rusia, algunos tanques abandonados, destruidos. Otro por ahí, trincheras. 4 hasta ahí. Trincheras a los costados, zonas de muchísimos enfrentamientos y, si no recuerdo mal, no quiero presentar todo esto, no, esto todavía no. Aquí con este video, bueno, machacaron hasta el hartazgo, lo presentaron por todos lados. Este otro video de la destrucción de un vehículo blindado ruso, evidentemente en esta operación en curso, no en Vuhledar, sino en Mikilske. Atención, lo voy a presentar dos veces. Primero, sencillamente lo presenciamos. Ahí el avance de los tanques rusos, 1, 2, 3, y atrás un blindado, y la vuelta de un vehículo blindado ruso en dirección opuesta. Cuando, interesante, cuando este otro vehículo blindado vaya a abandonar el camino principal, sencillamente por la presencia de un vehículo, de un tanque ruso en dirección ofensiva, este otro vehículo aparentemente como una especie de furgoneta, un camión, una cosa así. Bueno, en ese momento presenciaremos una explosión ahí. Para mí, uno no lo puede determinar a ciencia cierta si esto por un ataque de dron, eh, o fuego de artillería o una mina. Para mí una mina justo aparecía por fuera de el camino principal. Y recuerden que todas estas zonas aparecen fuertemente minadas. Bueno, por ahí el famoso Terminator, ahí el vehículo. Esta zona aparece fuertemente minada cuando los vehículos abandonan por un momento el camino desminado y, por cierto, mapeado por las fuerzas enemigas para el fuego de artillería. Inmediatamente aparece la posibilidad de una mina, como en ese caso. Bueno, por ahí algunos vehículos más también retrocediendo. Esta es la actividad registrada verdaderamente con, bueno, destrucción de otros vehículos también. No vamos a presentar el final, no vamos a determinar el final de esta operación, si finalmente, más allá de la destrucción de estos vehículos, fueron realizados avances o no. No lo vamos a presentar hasta el final. Por ahí alguien evacuando, bueno, gente, soldados evacuando, ahí un tanque sano. De todas maneras, muchas bajas, sin dudas. Bueno, la gran pregunta de esto. Zelensky con un tweet, o perdón, un mensaje, una publicación en Telegram sobre un ataque a Vuhledar, pero en realidad en lugar de Vuhledar presenciamos avances rusos en el este de Mikilske y, naturalmente, un contraataque ucraniano inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué esto aquí y por qué no acá? Si efectivamente habría comenzado un avance hacia Vuhledar, en todo caso desde sus flancos. Bueno, para determinar eso, debemos retroceder en el tiempo un poco para realizar un análisis
de la actividad militar rusa durante todo el mes de octubre, ¿sí? A partir de lo cual vamos a presenciar ataques rusos, mayormente a través de bombardeos y de ataques con drones, ataques preparatorios de Rusia durante todo el mes de octubre en dos lugares. Por un lado, directamente en Vuhledar, aquí, pero por otro lado, en este cuadrante, en el cuadrante cercano a esta ofensiva en Mikilsk, ¿sí? ¿Qué tipo de ataques? Bueno, nos podemos presentar. Aquí, por cierto, un video también parecido al anterior sobre, epa, este no, este de aquí, me disculpas, por ahí. Un video sobre el estado de esta fortaleza de cemento armado, de hormigón armado. Terrible, una ciudad fantasma, ¿no? Como una fortaleza fantasma. Bueno, por un lado los ataques a Vuhledar con drones, con, el mismo, perdón, con bombas también, con artillería, ataque preparatorio, esto directamente hacia Vuhledar, evidentemente con el objetivo de generar una distracción. Bueno, tremendos los ataques, una nube de humo alrededor. Uf. Todo esto es solamente un ataque a lo largo del último mes, ¿sí? En apariencia preparatorio, en apariencia preparatorio, pero a la vez una preparación aún más intensa de esta zona con ataques, bueno, de distinto tipo, a veces con drones, a veces con artillería. Yo con mucho cuidado en la presentación de estos videos porque si aparece alguien herido o muerto, inmediatamente YouTube determina la eliminación del video y sinceramente no recuerdo todos los videos de memoria. Aquí más ataques. Esto interesantísimo. Si no recuerdo mal, un ataque con eh, sistema de lanzallamas, nada más y nada menos. Sí, efectivamente. Con el famoso TOS-1, este sistema de ataque con armamento termobárico, genera una nube de fuego, básicamente. Primero, la destrucción de los órganos internos por la extracción del aire antes de la ignición inmediata de una nube de fuego. Así de terribles estos ataques con lanzallamas, o fuego de lanzallamas lo llaman a esto. Principalmente diseñado para la destrucción de trincheras y gente guarecida, ¿sí? Bueno, muchísimos ataques de todo tipo. Con lo cual, ¿por qué esto aquí? Bueno, el ataque en ambos lugares como una forma de distracción para que, evidentemente, las fuerzas ucranianas no respondieran con aglutinación de efectivos en el lugar bombardeado. Cualquier bombardeo intensivo, cualquier ataque de artillería intensivo, por lo general representa el paso previo hacia una ofensiva terrestre. Si los rusos comenzaran un solo ataque, obviamente ahí aparecerían concentradas inmediatamente. Los ucranianos reaccionarían conglomerando todos sus recursos defensivos ahí. Bueno, por el contrario, comenzaron en ambos lugares a la vez para generar naturalmente a lo largo de todo el frente la posibilidad de un ataque, pero finalmente el ataque comenzó aquí en esta zona. ¿Y cuál la estrategia? ¿Cuál la estrategia? Bueno, en estos videos de aquí y en particular también en este, todos ellos geolocalizados, podemos establecer la siguiente estrategia. Un video también
de la misma línea, estos vehículos rusos blindados. Siempre tremenda la intensidad de los ataques, ¿no? A veces aparecen, enfrentamiento aquí, enfrentamiento allá. Cuando uno presencia este tipo de, uno presencia este tipo de videos, ahí el descenso de la gente, qué fuerte, qué terrible, ¿no? Y qué vulnerables todos. Cualquier bala, cualquier perdigón, cualquier, sí, eh, cualquier elemento dispersado por la metralla de una explosión determina inmediatamente la muerte de cualquier persona a su alrededor, pero bueno, esa es la guerra, ¿verdad? Así de terrible. Bueno, ¿cuál entonces la estrategia de los rusos? Bueno, a partir de estos videos geolocalizados pudimos determinar que, en primer lugar, el ataque comenzó hacia el norte, ¿sí? Proveniente de aglomeraciones ubicadas más al sur con mayores recursos. Y una vez aquí, en este punto, evidentemente como una estrategia distractiva, los rusos, en lugar de realizar un giro a la izquierda para un ataque directo, no. Por el contrario, a partir de ahí comenzaron un ataque en esta dirección, hacia la derecha, ¿sí? No hacia aquí, sino hacia la derecha, evidentemente hacia este cuadrante. Aquí, en este lugar, comenzó el ataque ucraniano, ya presentamos los videos recién. De alguna manera, los ucranianos en esta zona realizaron una emboscada, pero a pesar de ello, algunos vehículos blindados, a pesar de la destrucción de muchos de los vehículos blindados, algunos vehículos blindados con tropas pudieron realizar avances hacia el norte y descender en esta zona de aquí, ¿sí? ¿Cuál el objetivo? Bueno, una vez más, el objetivo, en lugar de la toma de Buledar, el objetivo aparece en la toma de este cuadrante de aquí, trabajado con artillería anteriormente. Para eso, este ataque. Y si retrocedemos un poquito y realizamos un análisis un poquito más amplio, más allá de lo táctico, quizás a esto lo podríamos caracterizar como operacional. Bueno, ¿qué vamos a presenciar? Un trabajo similar de artillería en esta zona, ¿sí? En la zona de Novomijailovka. Y en los últimos días, esto de aquí, además de estos ataques de bombardeos y de preparación también, en esta zona, ¿qué más por aquí? Con bombas FAB, nada más y nada menos, bombardeos. Junto naturalmente a la respuesta de artillería a la ucraniana, como carecen de artillería equiparable a la rusa en cuanto a obuses y a cañones, bueno, responden con drones de manera muy efectiva a menudo. Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia? Por un lado, esto, por aquí, y por el otro lado, primero, el ataque con artillería a esta localidad y también en los últimos días este avance, esta ofensiva rusa hacia aquí. De ahí este icono, este símbolo, a partir de información del ministro de Defensa ruso respecto a una ofensiva en este punto. ¿Cuál el objetivo? La toma de esto. Y posteriormente también de la ciudad. Ahora bien, ¿cómo aparecen relacionadas estas dos ofensivas? Bueno, con esta en
cerca de Vuhledar, pero no en Vuhledar, sino en Mikilske. ¿Qué quieren los rusos? La toma de este cuadrante. Y aquí, ¿qué quieren los rusos? La toma de este saliente. Una vez logrado esto, ¿qué aparece aquí? Oh, por arte de magia, un embolsamiento y automáticamente toda esta zona aparecen a tiro de cañón, aparecen al alcance de la mano para un avance definitivo y generar el aplanamiento del frente de batalla. ¿Sí? Una vez más, por aquí, por acá, embolsamiento y captura de este cuadrante. Ese es el objetivo real de la operación ofensiva rusa cerca de Vuhledar. Algo de razón o algo de verdad en la propaganda de Zelensky respecto a un ataque a Vuhledar, cierto, pero el ataque no en Vuhledar, los rusos bastante inteligentes en ese sentido, si esto es una fortaleza, ¿para qué el ataque ahora? Mejor más adelante y mientras la toma de todo esto. ¿Sí? Ese es el objetivo real. ¿Me van acompañando hasta aquí? Demoledores y demoledoras en este análisis sobre lo específico a Vuhledar. Sí, bueno, vamos a comenzar entonces con el análisis del resto del frente, porque no queremos presentar únicamente lo de Vuhledar, aunque sí establecimos el foco en esas operaciones. Bueno, una vez más, lo llamo Vuhledar, pero en realidad no en Vuhledar, sino en este sector de aquí. Establezcamos el foco en Avdiivka. El otro punto de contacto más importante, la otra gran ofensiva rusa dentro de la contraofensiva iniciada a partir del fracaso de la ofensiva ucraniana, fracaso reconocido ahora también por el máximo general de las Fuerzas Armadas. Nosotros aquí, a propósito del reconocimiento de este fracaso, nosotros presentamos el fracaso de esto ya desde antes de que comenzara, como pronóstico. Después, cuando comenzó, lo presentamos. Y a partir de ahí comenzamos a presenciar el creciente reconocimiento, la creciente asunción de este fracaso, primero por analistas críticos prooccidentales, después por a los halcones neoconservadores estadounidenses, algún medio occidental, algún gran medio occidental también por ahí. Finalmente, algunas propias figuras políticas occidentales y ahora directamente las propias Fuerzas Armadas ucranianas con el reconocimiento de Zaluzhny en una entrevista concedida a The Economist en los días pasados. Vamos a realizar un análisis de esa entrevista posteriormente hoy, después del análisis militar, porque realmente presenta algunas definiciones muy importantes. Y recuerden una cosa, Zelensky aparece de salida, mientras que Zaluzhny, la entrevista de Zaluzhny, puede que haya cometido un error recién, la entrevista de Zaluzhny a The Economist, ¿sí? No de Zelensky. Zaluzhny, por lo menos hasta ahora, aparece posicionado como el principal candidato a la sucesión de Zelensky. Así que muy importantes las definiciones de Zaluzhny, además del reconocimiento del fracaso definitivo de la ofensiva primavera-verano, en palabras de nuestro amigo Fernando Moragón. Comencemos ahora sí el análisis de Avdiivka, las novedades. Bueno, las principales novedades de los últimos días aparecieron, no quiero tanta información, sino que solamente quiero los últimos días, ahora sí. Aparecieron en el norte, recapitulo muy rápido, lo he dicho ya varias veces, la ofensiva hacia Avdiivka presenta básicamente tres puntos, por un lado el norte, por otro lado el oeste y en tercer lugar el sur, con el objetivo de un embolsamiento por aquí, con una pinza superior o una inferior, y la presión por
el sur. Bueno, cada pinza a su vez presenta distintas vertientes, una hacia el sur, hacia el famoso, hacia la famosa escombrera, otra hacia el norte, de manera de generar una pinza un poquito más, un avance un poco más amplio. En el sur, a su vez, presenciamos ataques hacia Pervomaísque, como así también ataques directos hacia Bdipka. Una vez más o menos concretado esto y esto, vamos a presenciar a la vez ataques a partir del lado oeste, aunque todavía no comenzaron de manera terrestre, sino solamente con bombardeos. Pero más allá de este plano general, en los días de ayer y de hoy, básicamente aparecieron dos grandes novedades, una no del todo confirmada. Bueno, otra vez no está apareciendo, hace un ratito aparecía. Un segundo, quiero una actualización de esto porque aquí deberían aparecer las entradas de Telegram con los mapitas. Ah, quizás ahora sí. No solamente hoy, sino hoy y ayer. Ahora sí. No aparece el mapa. Bueno, hace un ratito aparecía. Bueno, ¿cuál la novedad? Básicamente que los mapeadores y entre otros Surijack, el más serio, en mi opinión, de todos, ya están presentando esto. La toma de territorios por Rusia al otro lado de las vías del tren. Aquí presentamos varios videos sobre todos los enfrentamientos cruentos, terribles, sanguinarios en toda este área, tanto de este lado ruso como de este lado ucraniano, con innumerables pérdidas de blindados y de efectivos. Hasta hace poquito los rusos direccionaban su ofensiva, ¿sí? aparecían enfocados en la toma de todos los territorios antes de las vías del tren, aquí, toda esta zona, hasta el Terricón por aquí. Según los mapeadores más importantes, aunque todavía carecemos de fuentes filmográficas, de videos sobre confirmando esto, pero ya varios mapeadores neutrales incluso están presentando esto como novedad, el avance de Rusia en esta zona de aquí. Y la otra novedad interesante aparece también en la consolidación de los terrenos ganados hasta las vías del tren, hasta el ferrocarril. Con muchos videos o varios videos de ataques y contraataques ucranianos a este lado de las vías, a la margen izquierda, y finalmente desactivados, derrotados por Rusia. En este caso, hay un avance y finalmente un retroceso, ¿sí? Así y así, por ese lado. Por aquí incluso, bueno, por aquí aparecen varios más. Esta, una información no confirmada. Bueno, eso es lo interesante. Esta zona de aquí, ya consolidada finalmente por los rusos a partir de geolocalización de videos, todos esos videos geolocalizados a este lado, los enfrentamientos, con lo cual esta zona aparece confirmada, aparece consolidada. Interesante también de los últimos días esto, el trabajo de desminado de la ofensiva rusa. Ahí a la vista un vehículo de desminado ruso.
realizando la labor de desminado. La gran mayoría de bajas sufridas por los rusos en la ofensiva hacia Avdiivka hasta el momento, una vez más, con muchas pérdidas, pero a la vez con avances. Bueno, la gran mayoría de las bajas o de las pérdidas de blindados responde principalmente a las minas antitanques. Por eso esto, vehículos antiminas de Rusia realizando un trabajo paulatino de desminado antes de el avance. Un poquito más rápido. En la recorrida de ese vehículo, ¿cuántas explosiones aparecieron? Ahí el giro y ahí hacia atrás. Qué interesante la forma de trabajo de esto. Cada una de esas explosiones es una mina. ¿Cuántas contabilizamos hasta acá? Un montón. Bueno, ese es el trabajo de estos vehículos. Y ahí para atrás. Aquí otro más, por ahí abajo. Por ahí lo acompaña evidentemente un tanque atrás con fuego de cobertura. Qué interesante, ¿no? Adelante, dos vehículos desminando y atrás un tanque disparando. Casi como un, bueno, como una imagen de esos trenes en miniatura. El recorrido hecho por estos tanques, por estos vehículos antiminas, así. Así y así, por estos campos. Con lo cual, una vez terminado el desminado de esto, ¿hacia dónde acometerá Rusia? Hacia allí para conquistar el resto de estos territorios entre las vías del tren. De alguna manera, la pinza superior hacia Avdiivka, recordemos, esta es la pinza norte, con objetivo de Stepove, de Berdiche, pero también de Avdiivka, también va presentando cada vez mayor profundidad, ¿no? Cada vez mayores avances hacia adelante, interesante a través del trabajo de este desminado. Aquí, bueno, un Bradley ucraniano destruido por ahí, nada importante. Esto sí interesante. Aquí un ataque. Ah, no, esto es otra cosa. Esta es una de esas cosas curiosas. A veces los rusos cometen errores verdaderamente impensables. Estas imágenes de un canal ucraniano con una tremenda explosión, pero ¿explosión de qué? Adelante aquí la imagen. Esa imagen. Una vez realizado el desminado de minas ucranianas y tomada una posición por los rusos, bueno, comienza inmediatamente su consolidación defensiva con el minado de los propios rusos para que los ucranianos no puedan realizar avances. Bueno, increíblemente en esta zona generaron ahí una acumulación de minas antitanques. Esas las minas antitanques, como una especie de tarta o de torta puestas ahí, evidentemente, para ser recogidas más adelante, como preparación para el minado posterior, pero todas tiradas ahí en una pila. Claro, esto una vez detectado por los drones ucranianos, bueno, un festín, un pequeño dron y tremenda explosión de todas esas minas, sin bajas humanas ni pérdida de blindados, pero perdidas un montón de minas, sin ningún sentido. Bueno, atención a la explosión de eso. Bueno, estas cosas a veces presenciamos del lado ruso, del lado ucraniano también a veces. A pesar de toda la táctica, la estrategia, la técnica militar, cada tanto errores humanos, evidentemente, bueno, evitables, por llamarlo de alguna manera. Quería presentar de eh, este de aquí, si no recuerdo mal, este de aquí. Último, tampoco quiero machacar tanto con videos,
Pero esto sobre el Terricom, sobre la zona de la escombrera. No. Este de aquí. No, tampoco. Ay, ay, ay. Bueno, por aquí, este de aquí, tampoco. Por aquí no recuerdo si este o este. Bueno, los rusos realizaron la destrucción, perdón, los rusos no, los ucranianos realizaron la destrucción de un vehículo antiminas UR-77, uno de estos vehículos soviéticos, de camino hacia esta zona. Y esto responde a los objetivos de los ucranianos en este momento, de la artillería ucraniana, principalmente a través de drones. El gran aliado de la defensa ucraniana en este momento aparece en las minas, aparecen los campos minados. Por eso los drones ucranianos, revoloteando alrededor de toda esta zona, presentan una prioridad absoluta. Apenas determinan la llegada de un vehículo antiminas ruso, inmediatamente realizan un ataque. Esa representa la prioridad absoluta de la artillería ucraniana en este momento. Los vehículos antiminas. En segundo lugar aparecen los vehículos lanzallamas, principalmente este TOS famoso, TOS-1. ¿Sí? Y después todo lo demás, tanques, blindados y demás. Pero ahí el principal foco de atención de la artillería ucraniana, y hasta el momento con bastante éxito porque muchos vehículos destruidos. Una vez más, recordemos que a pesar de esto, los rusos van realizando avances y esa es la defensiva con la fallida contraofensiva, la pérdida de vehículos y de personal sin avances mayoritarios. ¿Sí? Bueno, vamos a redondear acá el análisis militar con el foco hoy en Vuhledar y en Avdiivka, las principales zonas de contacto. Por ahí también apareció un intento en los días de ayer y de antes de ayer, un intento de ataque con drones y con misiles desde Ucrania hacia Crimea, en dos tandas a lo largo del día, con varios tipos de misiles y de drones. La primera tanda por la mañana con misiles Storm Shadow y Neptune también, además de varios drones, pero entre las defensas antiaéreas rusas desde Crimea y desde Gerson o Gerson Sur, junto a las Fuerzas Armadas rusas, destruyendo varios de los drones, pudieron, además de la guerra electrónica, naturalmente también contra los drones, pudieron desactivar, pudieron responder a todos ellos sin que ninguno de estos misiles ni drones pudieran generar impactos de gravedad en Crimea. Evidentemente los rusos reacomodaron sus defensas sus defensas antiaéreas después de muchas críticas respecto a, bueno, ¿por qué no pueden con todos, por qué no pueden responder a todos los ataques de misiles y de drones hacia Crimea? Bueno, finalmente fueron rectificando. En muchos casos aparecen ataques de armas, entre comillas, novedosas o hasta ahora no interceptadas. Recuerden el ataque hace poquito con ATACMS, con estos misiles recientemente cedidos por Estados Unidos a un aeródromo, si no recuerdo mal, en Verdiansk. Bueno, el primero alcanzó el objetivo, ¿sí? Realizó un ataque efectivo. El primer ataque, una vez recalibrados los sistemas de defensa, ya seguramente Rusia aparece más preparada para un ataque con ATACMS, para responder a un ataque con ATACMS que antes. Lo mismo bueno, aconteció en el caso de los Storm Shadow o Scalp, lo llaman los franceses, al principio con menor tasa de intercepción, ahora de todos los lanzados en esta última oleada, todos interceptados. ¿Qué más en los últimos días? Bueno, básicamente esas las cuestiones principales.
algunos avances de los ucranianos aquí en Jersón, en este operativo anfibio, pero no mucho más que eso. En términos políticos, lo más importante relativo a Ucrania, sin lugar a dudas, aparece en la confesión de Zaluzhny, el máximo general de las fuerzas ucranianas, sobre el cual proliferan los rumores de despido. Recordemos que esto lo presentamos aquí ya hace varios días, desde hace más o menos 3 o 4 días proliferan los rumores respecto a eh, la, la posible decisión de Zelensky de determinar la salida de Zaluzhny, el despido de Zaluzhny, por el lado de Zelensky con dos objetivos: responsabilizarlo, en primer lugar, responsabilizarlo de el fracaso de la contraofensiva, y en segundo lugar, sin dudas, de alguna manera generar un desplazamiento de Zaluzhny de los primeros planos de la opinión pública y de los medios de cara a las futuras elecciones en marzo, en las cuales participará seguramente Zelensky en búsqueda de la reelección, pero bueno, en las cuales Zelensky de ninguna manera podrá reconquistar la presidencia, porque sus jefes, los Estados Unidos, ya determinaron que debe abandonar ese cargo. Ya realizó su cometido en términos de los intereses estadounidenses, con lo cual en las próximas elecciones, si no antes, adiós amigos, será despachado, y Zaluzhny aparece como el principal candidato a la sucesión. De ahí los rumores sobre la decisión de Zelensky en la búsqueda de rechazar esta movida. Presentemos entonces y realicemos un análisis. Comencemos con el análisis político, con esa entrevista, con algunas definiciones muy interesantes, muy, pero muy interesantes. Primero quiero presentar, como siempre, presentamos aquí los originales. El original en inglés de The Economist. Este de aquí: Ukraine's top general on the breakthrough, he needs to beat Russia. En castellano esto. Pip. Aquí, ahora sí. El máximo general de Ucrania habla del avance que necesita para vencer a Rusia. Vamos a realizar una lectura entre líneas de las definiciones de Zaluzhny sobre la situación actual. Zaluzhny, una vez más, un general formado en la escuela soviética y un muy buen general, independientemente de la posición política de cada quien en este conflicto. Sin dudas, en términos militares, Zaluzhny representa un muy buen general, como así también, otros generales ucranianos y rusos aparecen como muy formados, muy expeditivos en su trabajo, y como asimismo otros generales ucranianos y rusos aparecen como incompetentes por completo. Uno de los buenos técnicamente, una vez más. Sin duda, dentro de Rusia yo caracterizaría a Surovikin quizás como el mejor general ruso, pero bueno, cuestión de... Por cierto, mañana vamos a realizar una charla con Guillermo Laferriere, en la cual vamos a establecer el foco tanto en las operaciones militares en Ucrania como en Gaza, como así también en cuestiones más teóricas de el arte de la guerra y de los cambios sufridos en el arte de la guerra a partir de este conflicto. Así que no lo desaprovechen. El día de mañana a la misma hora que hoy. Comencemos con la lectura de esto. 5 meses después de su contraofensiva, Ucrania ha logrado avanzar solo 17 kilómetros.
Rusia luchó durante 10 meses alrededor de Bakhmut, en el este, para tomar una ciudad de 6 por 6 kilómetros, textual de Zaluzhny. Sí, bueno, claro, no comparable de todos modos. Una cosa 17 kilómetros de campo y otra cosa una ciudad como Bakhmut, muchísimo más importante, no por su ubicación estratégica, sino por la decisión de la propia Ucrania de la defensa a cualquier costo, y a partir de ahí sí una batalla militar muy importante en cuanto a generar la destrucción de las tropas enemigas, pero bueno, una comparación, Zaluzhny no va a realizar una comparación a favor de Rusia, sino bueno, así comienza Zaluzhny. Al compartir su primera evaluación integral de la campaña con The Economist en una entrevista esta semana, el comandante en jefe de Ucrania, general Valery Zaluzhny, dice que el campo de batalla le recuerda el gran conflicto de hace un siglo. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado un nivel de tecnología que nos sitúa en un punto muerto, afirma. El general concluye que sería necesario un gran salto tecnológico para salir del estancamiento. Lo más probable es que no haya un avance profundo y hermoso. En esto del avance, del salto, del recuerdo de la Primera Guerra Mundial y la salida de un punto de estancamiento a partir de un avance tecnológico, Zaluzhny está recordando básicamente la introducción de los tanques, ¿sí? Primera Guerra Mundial, todo el mundo vaticinaba una guerra de movimientos, como las guerras existentes hasta ese momento, y de repente comienza algo nuevo, una guerra de trincheras, una guerra en la cual ambas partes presentan una capacidad defensiva impensada, inconcebida, inexistente en el pasado, a partir de la cual, a pesar de la superioridad militar de una o de otra parte, no pueden realizar avances porque la capacidad defensiva de las trincheras aparece mucho más fuerte, aparece por encima de la capacidad ofensiva de cualquier avance. Bueno, ¿qué determinó el fin de este empate técnico de alguna manera por las nuevas características de la guerra en la Primera Guerra Mundial? En gran medida la introducción del tanque, del vehículo blindado. Por eso, esta definición. El general concluye que sería necesario un gran salto tecnológico para salir del estancamiento, en ese sentido, como la introducción de algo nuevo, no de un tanque ahora, sino de otro salto tecnológico, pero algo así. Esa es la idea de Zaluzhny atrás de esto. El curso de la contraofensiva ha socavado las esperanzas occidentales de que Ucrania pueda utilizarla para demostrar que la guerra es imposible de ganar y así cambiar los cálculos de Vladimir Putin, obligando al presidente ruso a negociar. También ha socavado, mamita, bueno, esto es una noticia de una entrevista en The Economist. El curso de la contraofensiva ha socavado las esperanzas occidentales de que Ucrania pueda utilizarla para demostrar que la guerra es imposible de ganar y así cambiar los cálculos de Vladimir Putin, obligando al presidente ruso a negociar. Ahora, de repente, la contraofensiva presentaba el objetivo de generar una negociación con Putin, ¿sí? Esto de demostrar que la guerra es imposible de ganar y cambiar los cálculos de Putin. Yo recuerdo que la presentaban como el inicio de la reconquista de todos los territorios, ¿no? Como, bueno, acometamos un golpe fuerte contra Putin para generar presión para una negociación. Ahora lo presentan así, recuerdan así, pero no querían generar presión para una negociación con la contraofensiva, querían una derrota de Rusia, el delirante objetivo de esa contraofensiva. Perdón. También ha socavado la suposición del general Zaluzhny de que podría detener a Rusia desangrando a sus tropas. Ese fue mi error. Rusia ha perdido al menos 150.000 muertos. En cualquier otro país, semejantes bajas habrían detenido la guerra, pero no en Rusia, donde la vida es barata y donde están los puntos de referencia de Putin en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, en las que Rusia perdió decenas de millones. Bueno, cuánto cinismo en estas declaraciones. Si esto dicho así por Zaluzhny o reportado así por The Economist, porque en el entrecomillado, en la parte literal, solo aparece una oración. Ese fue mi error, Rusia ha perdido al menos 150.000 muertos, en cualquier otro país semejantes bajas habrían detenido la guerra. Hasta ahí eso es cierto. Incluso la cantidad de bajas de Rusia para mí aparecen por ese lado también. Del lado ucraniano muchas más, obviamente, pero por ahí, hasta ahí. Pero después la aclaración del entrevistador. Pero en Rusia, donde la vida es barata y donde están los puntos de referencia de Putin,
en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en las que Rusia perdió decenas de millones. Esto de la vida barata en Rusia y el envío de carne de cañón hacia el frente, esto caracteriza mucho más a Ucrania que a Rusia, con veintitantas sesiones eh, de reclutamiento. Ahora ya comenzaron el reclutamiento de mujeres y despachar a soldados a la muerte en esta táctica de mosquito, en estos grupitos, ya que no, como no quieren despachar, o por lo menos no querían hasta hace poco el envío de los pocos blindados a disposición, entonces enviar a carne de cañón para que generaran picaduras de mosquito de alguna manera, ¿no? Esto de donde la vida es barata. Esa precisamente la estrategia de Ucrania, no la de Rusia. Pero bueno, un ejército del nivel de Ucrania debería haber podido moverse a una velocidad de 30 kilómetros por día mientras traspasaba las líneas defensivas rusas. Si nos fijamos en los libros de texto de la OTAN y en los cálculos que hicimos al planificar la contraofensiva, 4 meses deberían haber sido tiempo suficiente para llegar a Crimea, haber luchado en Crimea, haber regresado de Crimea y haber entrado y salido otra vez, dijo sardónicamente el general Zaluzhny. En lugar de eso, vio cómo sus tropas y su equipo quedaban atrapados en campos minados en los accesos a Bakhmut, en el este, y su equipo suministrado por excedente era atacado por artillería y los drones rusos. La misma historia se desarrolló en el avance principal de la ofensiva, en el sur, donde las brigadas recién formadas e inexpertas, a pesar de estar equipadas con equipo occidental moderno, inmediatamente se encontraron con problemas. Eh, Interesante la crítica de Zaluzhny acá a la doctrina de la OTAN, porque en gran medida la derrota de la mal llamada contraofensiva ucraniana respondió a la doctrina militar de la OTAN, pensada para un contexto completamente distinto, ¿sí? Sin, además, doctrina de la OTAN aplicada sin los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina de la OTAN, porque si vos querés realizar avances militares rápidos de posiciones sin apoyo aéreo, imposible. Bueno, acá despacharon a esta gente, sí, todos para adelante, pero sin el apoyo aéreo. Así que, bueno, interesante la crítica de Zaluzhny. Hay de alguna manera una factura pasada, ¿no? De Zaluzhny eh, hacia la OTAN. En lugar de eso, vio como sus tropas y el equipo quedaban atrapados en campos minados eh, y de alguna manera una referencia a donde las brigadas recién formadas e inexpertas, a pesar de estar equipadas con equipo occidental moderno, inmediatamente se encontraron con problemas. Esto, claro, escrito por The Economist de Gran Bretaña, de Reino Unido, con la idea, esta fantasía del fantabuloso, fantástico armamento occidental, invencible. Bueno, la derrota de la ofensiva no respondió a la falta de experiencia de el personal ucraniano. Por cierto, mal formado por la premura, por la velocidad de formación. Dentro del poco tiempo a disposición, los soldados ucranianos realizaron una labor más que digna, muy digna. Pero claro, imposible adoctrinar a un soldado y mucho menos a un oficial, a un general, en 2, 3 meses. Trabajo de años, a un tanquero, bueno, a cualquier militar más o menos preparado. Y a pesar de eso no respondió el problema a la falta de formación, a pesar del excelente armamento occidental, sino a todas las cuestiones ya mencionadas mil veces, como la falta de apoyo artillero equiparable al de Rusia, la falta de apoyo aéreo, la muy buena defensa de Rusia, la falta de sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. Primero pensé que algo andaba mal con nuestros comandantes, así que cambié a alguno de ellos. Entonces pensé que tal vez nuestros soldados no eran aptos para su propósito, así que moví soldados en algunas brigadas, dice el general Zaluzhny. Cuando esos cambios no lograron marcar la diferencia, el comandante le dijo a su personal que buscara un libro que vio una vez cuando era estudiante en una academia militar en Ucrania. Su título era Romper las líneas de defensa fortificadas. Fue publicado en 1941 por un general de división soviético, P.S. Smirnov, como el vodka, que analizó las batallas de la Primera Guerra Mundial. Y antes de llegar a la mitad me di cuenta de que es exactamente donde estamos porque, al igual que entonces, el nivel de nuestro desarrollo tecnológico actual nos ha dejado a nosotros y a nuestros enemigos en un estupor. O dicho de otra manera, en una zona de empate, ¿sí? En un atolladero.
en un empantanamiento. Interesante el reconocimiento de The Economist de que las características de esta guerra recuerdan mucho más el reconocimiento de Zaluzhny, pero también de The Economist, del publicador de esta entrevista y el gran medio interesado en la publicación de esta voz. Bueno, el reconocimiento de el cambio en la doctrina militar o en la forma de la guerra y la correspondiente necesidad de adaptación de las estrategias militares, de la doctrina militar, mucho más parecidas a las de la Primera Guerra Mundial que a las actuales, ¿no? Y de hecho, dentro del fracaso de la ofensiva eh, ucraniana, los pocos avances logrados fueron materializados a partir de la estrategia mucho más conocida por las Fuerzas Armadas ucranianas, derivadas de las soviéticas, de ataques de pequeños escuadrones de pocos soldados a pie, en lugar de esos avances eh, a partir de vehículos blindados, muy rápidos, sorpresivos, con la doctrina militar de la OTAN, ¿no? Abandonaron la doctrina militar de la OTAN y lo poco logrado, porque bastante poco logrado, bueno, ese poco logrado gracias a la doctrina militar propia de los soviéticos eh, anteriores a Ucrania, ¿no? Doctrina mucho más, doctrina soviética manejada mucho mejor por los generales ucranianos que la doctrina de la OTAN, asumida hace muy poco tiempo y por la fuerza. Esa tesis dice, se confirmó cuando se dirigió la línea del frente en Avdiivka, también en el este, donde Rusia ha avanzado recientemente unos cientos de metros durante varias semanas mediante el despliegue de 2 de sus ejércitos. El día que estuve allí, en nuestras pantallas vimos 140 máquinas rusas en llamas, destruidas a las 4 horas de estar dentro del alcance de fuego de nuestra artillería. Los que huían eran perseguidos por drones con vista en primera persona, controlados a distancia y portadores de cargas explosivas que sus operadores simplemente estrellaban contra el enemigo. El mismo panorama se desarrolla cuando las tropas ucranianas intentan avanzar. El general Zaluzhny describe un campo de batalla en el que los sensores modernos pueden identificar cualquier concentración de fuerzas y las armas modernas de precisión pueden destruirla. El simple hecho es que vemos todo lo que hace el enemigo y ellos ven todo lo que hacemos nosotros. Para salir de este punto muerto necesitamos algo nuevo como la pólvora que inventamos los chinos y que todavía utilizamos para matarnos unos a otros, afirma. Bueno, el análisis bueno, muchas de estas cosas mencionadas, aquí seguramente mañana con Guillermo Laferriere vamos a deliberar sobre esto, especialmente la introducción de drones como forma de monitoreo de las actividades del enemigo a muy bajo costo, accesible para cualquier ejército con recursos aún limitados, la utilización de drones también para, en primera persona para el ataque a blindados, a personas. Bueno, el análisis correcto, acertado, esto del día que estuve allí en nuestras pantallas vimos 140 máquinas rusas en llamas, bueno, yo no recuerdo a pesar de las muchas pérdidas rusas en los últimos días, no recuerdo un día con 140 máquinas rusas destruidas en un día, pero bueno, eso parte también de la propaganda propia de la guerra. Pero esta vez el factor decisivo no será no será un único invento nuevo, sino la combinación de todas las soluciones técnicas que ya existen, afirma, en un artículo escrito para The Economist por el general Zaluzhny, así como en un ensayo completo compartido con el periódico, insta la innovación en drones, guerra electrónica, capacidades antiartillería y equipos de desminado, incluidos nuevas soluciones robóticas. Necesitamos aprovechar el poder inherente a las nuevas tecnologías, dice el general. Bueno, hacia ahí el desarrollo militar de estos últimos tiempos, hacia la guerra electrónica, hacia los drones, hacia la artillería, el minado, el desminado. Los aliados occidentales han sido demasiado cautelosos a la hora de suministrar a Ucrania su última tecnología y armas más poderosas. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, fijó objetivos al comienzo de la invasión rusa, garantizar que Ucrania no fuera derrotada y que Estados Unidos no fuera arrastrado a una confrontación con Rusia. Esto significa que las armas suministradas por Occidente han sido suficientes para sostener a Ucrania en la guerra, pero no suficientes para permitirle ganar. El general Zaluzhny no se queja, no están obligados a darnos a nada y estamos agradecidos por lo que tenemos, pero simplemente expongo los hechos. Bueno, acá
más allá de la propaganda de The Economist, un reconocimiento total de la estrategia de Estados Unidos de despachar las armas suficientes para generar problemas para Rusia, pero nunca para una victoria ucraniana, ¿no? Esto de garantizar que Ucrania no fuera derrotada y que Estados Unidos no fuera arrastrado a una confrontación con Rusia. Indirectamente establece eso. Eh, Despacharon muchísimas armas, sí, pero nunca lo mejor de su arsenal, porque el objetivo de Estados Unidos no respondía a una derrota total rusa, lo cual podía, naturalmente, desencadenar una respuesta nuclear, sino que respondía a generar el deterioro de Rusia, ¿sí? Sin que eso desencadenara una reacción eh, con armas nucleares por parte de Rusia ante un peligro existencial, ante la existencia de un peligro existencial. Bueno, acá básicamente confesado esto, ¿no? Así, sin mucha vergüenza. De hecho, aquí lo presentamos 1000 veces esto. De cualquier modo, aun si hubieran despachado el mejor arsenal occidental, tampoco hubieran podido con los rusos sin tropas de la OTAN en el barro. En el caso de una guerra total con los Estados Unidos, desembarcando en el conflicto, con los Estados Unidos participando en el conflicto, con todo el poderío de sus fuerzas armadas, de su fuerza aérea, de su ejército, de su marina, bueno, ahí quizás podía aparecer la posibilidad de una victoria de la OTAN, quizás ni siquiera garantizada, porque quizás ni así hubieran podido, porque ahí comienza un escenario completamente distinto, y ahí muy probable, en ese escenario, también de manera muy plausible podría haber comenzado un enfrentamiento nuclear directo. Si Estados Unidos realiza un ataque directo terrestre contra Rusia, más allá del resultado, posible victoria de los Estados Unidos o posible victoria rusa, un poco impredecible, pero lo que sí, casi seguro, el inicio de una guerra nuclear. ¿Sí? Así que aún con el mejor armamento occidental, Ucrania no hubiera podido tampoco con Rusia. De alguna manera caracteriza a todo el texto ya un pesimismo, el presupuesto de una victoria, de una derrota ucraniana ya, ¿no? Como un derrotismo, como bueno, listo, esto ya parece terminado. Terminada la guerra, derrota de Ucrania. Interesante, interesante. Pero al final el suministro de tanques y sistemas de misiles de largo alcance a Occidente permitió que Rusia se reagrupara y reforzara sus defensas tras un avance repentino en la región de Kharkov en el norte y de Gerson en el sur a finales de 2022. Estos sistemas fueron más relevantes para nosotros el año pasado, pero recién llegaron este año, afirma. Del mismo modo, los aviones F-16 previstos para el próximo año ahora son menos útiles, sugiere el general, en parte porque Rusia ha mejorado sus defensas aéreas. Una versión experimental del sistema de misiles S-400 puede llegar más allá de la ciudad de Dnieper, advierte. Bueno, cierto que, claro, los aviones, los famosos, los benditos aviones F-16 habrían ayudado a Ucrania más en el pasado que en el presente o en el futuro, pero tampoco habrían determinado una diferencia sustantiva, y menos en la cantidad provistos, en la cantidad prometida por los países occidentales, con, una dificultad mayor en la formación de los pilotos y sin mucha diferencia respecto, o sin diferencia respecto a los aviones de cuarta generación, de generación 4,5 de Rusia, bueno, y mucho menos a los de quinta generación, pero los aviones de quinta generación aparecen aún sin intervenciones directas en ningún conflicto. Tampoco los F-35 estadounidenses participaron fuertemente en ningún conflicto hasta ahora. Poca diferencia entre un F-16 y un MiG o un Sukhoi de la misma generación rusa. Y claro, Rusia los presenta en cantidades múltiples, en un enorme número. 20 F-16, 40 F-16, 50 F-16 no habrían generado ninguna diferencia de nada, y menos con los sistemas de antiaéreos rusos. Pero bueno,
Sin embargo, el retraso en las entregas de armas, aunque frustrante, no es la causa principal de la situación de Ucrania, según el general Zaluzhny. Es importante entender que esta guerra no se puede ganar con armas de la generación pasada y métodos obsoletos, insiste. Inevitablemente conducirán a retrasos y, como consecuencia, a la derrota. Según él, lo decisivo será la tecnología. El general se mostró entusiasmado por las recientes conversaciones con Eric Schmidt, ex director general de Google, y subrayó el papel decisivo de los drones y de la guerra electrónica que puede impedirles volar. La evaluación del general Zaluzhny es aleccionadora. No hay señales de que un avance tecnológico revolucionario, ya sean drones o en guerra electrónica, esté a la vuelta de la esquina. Y la tecnología tiene sus límites. Incluso en la Primera Guerra Mundial, la llegada de los tanques, mencionada antes, en 1917, no fue suficiente para romper el punto muerto del campo de batalla. Se necesitó un conjunto de tecnologías y más de una década de innovación táctica para producir la guerra relámpago alemana en mayo de 1940. La implicación es que Ucrania está atrapada en una guerra larga, una en la que él reconoce que Rusia tiene la ventaja. Sin embargo, insiste en que Ucrania no tiene más remedio que mantener la iniciativa y mantenerse a la ofensiva, aunque solo avance unos pocos metros al día. Crimea, cree, sigue siendo la mayor vulnerabilidad de Putin. Es el eje de su proyecto de restauración imperial y su legitimidad reside en haberlo devuelto a Rusia. En los últimos meses, Ucrania ha llevado la guerra a la península que Putin anexó en 2014 y que sigue siendo fundamental para la logística de su guerra. Debe saber que es parte de Ucrania y que esta guerra está ocurriendo allí. El 30 de octubre, Ucrania atacó por primera vez Crimea con misiles ATACMS de largo alcance suministrados por Estados Unidos. Bueno, esto del proyecto de la restauración imperial de Putin, esta pavada, bueno, ya los medios occidentales lo presentan permanentemente, carecen por completo de fundamento, como si esta idea de Putin quiere conquistar el mundo, bueno, todo el conflicto geopolítico detrás, con la expansión de la OTAN, las advertencias de Rusia, bueno, todo eso lo abandonan en una oración, esto de la restauración imperial de los rusos. Bueno, ya aquí lo presentamos 1000 veces, no voy a machacar más con esto. A partir de la llegada de los Storm Shadow y de los ATACMS y de los Neptune, Ucrania efectivamente realizó ataques sobre Crimea, cada vez con menos éxito, el de ayer con todos los misiles interceptados, pero de ahí a esto de llevó la guerra a Crimea, la guerra parece a cientos de kilómetros de Crimea, de vez en cuando un cohetazo, un misilazo, pero no mucho más que eso. El general Zaluzhny, ya vamos redondeando la entrevista. El general Zaluzhny intenta desesperadamente impedir que la guerra se instale en las trincheras. El mayor riesgo de una guerra de trincheras de desgaste es que se puede prolongar durante muchos años y desgastar el Estado ucraniano. En la Primera Guerra Mundial, los motines interfirieron antes de que la tecnología pudiera marcar la diferencia. 4 imperios colapsaron y estalló una revolución rusa. Muy interesante esto de los motines interfirieron antes de que la tecnología pudiera marcar la diferencia. De alguna manera, con la sugerencia de la posibilidad de un cambio en el estado de ánimo de las tropas ucranianas y de la población ucraniana, de la opinión pública ucraniana. Putin cuenta precisamente con un colapso de la moral ucraniana y del apoyo occidental. No hay duda en la mente del general Zaluzhny de que una guerra larga favorece a Rusia, un país con una población 3 veces mayor y una economía 10 veces mayor que la de Ucrania. Algo dicho en este canal un año atrás. Seamos honestos, es un estado feudal donde el recurso más barato es la vida humana y para nosotros lo más caro que tenemos es nuestra gente. Bueno, cuánta hipocresía. Bueno, lo de Rusia como estado feudal, bueno, cuestión discutible. Ahora, el recurso más barato, la vida humana, precisamente es el recurso más barato en Ucrania, lamentablemente, y por eso enviada gente a la muerte sin ningún sentido por órdenes de los Estados Unidos, nada más y nada menos que eso. Por ahora, dice el general Zaluzhny, tiene suficientes soldados, pero cuanto más dure la guerra, más difícil será mantenerla. Necesitamos buscar esta solución, necesitamos encontrar esta pólvora, dominarla rápidamente y utilizarla para una victoria rápida, porque tarde o temprano descubriremos que simplemente no tenemos suficiente gente para luchar. ¡Mamita! ¡Qué definición! Pronto, Ucrania sin gente para la batalla. Mientras tanto, van llamando ahora a las mujeres.
quieren la destrucción de la... Bueno, quieren. En este atolladero, por lo menos Zelensky, Zaluzhny, no discutible la posición política de Zaluzhny, él como un militar realiza sus funciones, responde a órdenes, pero la postura política de Zelensky hasta ahora, la destrucción de la población con el objetivo final a cualquier costo del mantenimiento de la guerra, sin ningún sentido, ¿no? Bueno, muy interesante esta entrevista, tanto por las definiciones en cuanto al presente de la guerra como al presente de la guerra en Ucrania o de la situación actual de las Fuerzas Armadas ucranianas, y también interesante en lo relativo a su posicionamiento como sucesor de Zelensky. Demoledores, demoledoras, vamos a redondear por hoy la transmisión. Recuerden acompañarnos con el like. Recuerden también que mañana vamos a realizar una charla con Guillermo Laferriere. El domingo, como siempre, con Fernando Moragón. Y la semana pasada también, y la semana próxima también ya planificadas varias charlas interesantes y como siempre los análisis en vivo, las transmisiones en vivo con análisis de nuestra parte. Muchas gracias, como siempre, a Beatriz Pulido por la moderación. Efectivamente, hace 2 días participamos en una charla, en un debate más bien, en el programa El Debate de France 24. Algunas de nuestras afirmaciones generaron malestar, generaron incomodidad en los participantes, en la conducción del programa, en la producción, pero bueno, nosotros respondemos con nuestra perspectiva crítica y si eso genera malestar, problema de las personas con ese malestar, nosotros siempre con honestidad intelectual y con una perspectiva crítica sin responder a nadie, ni a los estadounidenses, ni a los rusos, ni a los chinos, ni a los iraníes. Nosotros respondemos al humanismo, al pensamiento crítico y a una perspectiva naturalmente latinoamericanista. Perdón. Demoledores, demoledoras. Sí, bueno, ya van a aparecer. Hoy lo presentamos ahí en el canal. Demoledores, demoledoras. Hasta el día de mañana. Los quiero mucho. Chau, chau.